Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Estamos aprendiendo sobre la oración, pero hay que practicar. No sirve de nada que no practiquemos. Ya hemos hablado de la oración según la voluntad de Dios. Y aquí están, en nuestra página están colgados todos los temas que hemos venido tratando durante estos 3 primeros días. Empezamos el día lunes. Y hoy quiero hablar de algo muy importante que nosotros pues a veces practicamos y de pronto por la tanta práctica va perdiendo el sentido. Y es la oración en el nombre de Jesús. La oración en el nombre de Jesús. Digo que lo practicamos porque a veces, como cosa entre nosotros los cristianos, usamos nombre de Jesús como un mantra que dicen, como una muletilla a veces. Y eso pues va perdiendo la efectividad y el valor que realmente tiene la pronunciación, la invocación del nombre de Jesucristo en nuestras oraciones. Entonces, no estoy condenando a nadie que haga eso, pero sí podemos aprender más sobre el sentido del uso del nombre de Jesús. Yo creo que no nos va a hacer ningún daño. Al contrario, puede bendecirnos. Juan 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23 y 24, nos dice palabras del mismo Jesús, dice lo siguiente. Juan 16, 23, dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjate que el mismo Señor Jesús enseña a sus discípulos a pedir en su nombre las cosas al Padre. Y dice, hasta ahora ustedes no han pedido nada. Acá mi hermano Adolfo me manda esta otra versión donde dice, dice: ese día no necesitarán pedirme nada, les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Gracias, hermano Adolfo. Esa es la nueva traducción. Sí, nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Muy bueno. ¿Qué es orar en el nombre de Jesús? Yo quiero resaltar solamente 3 cosas esta mañana. Número 1, orar en el nombre de Jesús es acudir al Padre sobre la base de lo que Jesús hizo a nuestro favor. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Por lo que Jesús hizo a nuestro favor, ¿sí? Primera de Pedro 3:18 dice lo siguiente. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho a nuestro favor? Primera de Pedro 3:18. Ya yo creo que todos lo sabemos o intuimos de qué se trata, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 18. Allí dice el hermano Pedro lo siguiente, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, por la muerte de Jesús, por eso se usa el nombre de Jesús, por lo que Cristo, porque esa es la base para a nosotros acercarnos a Dios. Hemos sido llevados a Dios por la muerte de Jesucristo. La muerte de Él, derramar Él su sangre, nos dio a nosotros el derecho de acercarnos a Dios, ¿no? La sangre de Jesús es la que tiene los méritos, tiene los permisos, por decirlo así,
tiene la autorización para que en su nombre nosotros nos acerquemos al Padre. Y Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios 2:13, también una cita importante. Vaya subrayando estos versículos porque usted va a aprender a usar el nombre de Jesús sobre una base. Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y hay más textos, pero estos son muy importantes, que nos hablan acerca de qué es lo que nos hace acercarnos a Dios, ¿sí? Qué nos da el derecho, y no es algo en nosotros, sino en la persona de Jesucristo, en lo que Jesús hizo por nosotros. Nos acercamos al Señor. Hebreos 12:22 nos pone un ejemplo. Hebreos capítulo 12, versículo 22, del Antiguo y del Antiguo Testamento, que es el hijo de Adán y Eva, Abel. Y dice el autor de Hebreos que nosotros nos hemos acercado al Señor, dice el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y nos hemos aproximado a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Bueno, porque la sangre de Jesucristo da testimonio o habla mejor que la sangre de Abel. Ustedes recuerdan el caso de Abel, que fue muerto por su hermano. Su hermano Caín, y su sangre fue derramada. Y Dios visitó a Caín y le habló y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sí? Y acá Hebreos dice que la sangre de Jesucristo tiene un clamor también, habla. Hay que diferenciar qué hablan ambas sangres. La sangre de Abel le habló a Dios y clamaba, pues podemos decir, imaginar, ¿verdad? No lo dice ahí la Biblia específicamente, pero la sangre de Abel, que era un hombre justo, pedía venganza, pedía castigo para el asesino que fue su hermano Caín, ¿sí? Clamaba por muerte, por condenación para ese hombre criminal, el primer criminal que hay en la historia de la humanidad, Caín. Y Dios le dijo eso a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y lo maldijo Dios a Caín por eso, porque la sangre de Abel clamaba venganza ante Dios. Y Dios, pues, por decirlo de otro modo, castigó a Caín porque la voz de la sangre de su hermano, este es en sentido figurado que el Señor lo dijo, el Señor estaba diciéndole a Caín, como mataste a tu hermano, tú también eres digno de muerte, de condenación, de juicio. Eso es lo que va a caer sobre ti, le dijo Dios en ese momento a Caín. Pero dice acá Hebreos, donde leímos en Hebreos capítulo 12, versículo 24, que la sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel. Y si la de Abel hablaba todo eso en contra, ¿verdad?, del pecado de Caín, ¿qué hablará la sangre de Jesús delante del Padre? Aunque la sangre de Jesús también se derramó en la tierra, pero fue como lo que se hacía en el santuario en el Antiguo Testamento, que una vez al año el sumo sacerdote ofrecía un cordero inocente y tomaba esa sangre que había sido derramada afuera y la llevaba hasta dentro del lugar santísimo, y ahí la ponía sobre la tapa del arca del pacto, que se llamaba el propiciatorio. Él derramaba esa sangre allí sobre el propiciatorio, y Dios perdonaba por esa sangre de ese corderito
el pecado de toda una nación. Entonces esa sangre de ese cordero inocente, puesta en el lugar correcto, que era dentro del santuario, en el lugar santísimo, clamaba por misericordia. Entonces Hebreos 12:24 nos dice que la sangre de Jesús habla mejor, clama por cosas mejores. Quiere decir que cuando nosotros venimos al Padre en oración y decimos en el nombre de Jesús, estamos como activando la posibilidad de que la sangre que está ya no en un lugar terrenal como en el santuario en Israel, sino delante del trono de Dios, delante del Padre, esté testificando, esté hablando, no en contra nuestra como pecadores, sino a favor de nosotros. Por eso es que nuestras oraciones son recibidas por el Padre, porque el Padre está contemplando la sangre, está escuchando la voz de la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Que fue derramada por los pecadores, y esa sangre tiene un clamor. Esa sangre está pidiendo reconciliación con Dios. Esa sangre está pidiendo perdón, está pidiendo misericordia, está pidiendo que sobre nosotros se derrame el favor de Dios. Por eso cada vez que oramos y decimos y concluimos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús, realmente estamos diciendo es que la sangre que Jesús derramó por nosotros, hable por nosotros, hable a favor nuestro ante el Padre, y el Padre no vea nuestras faltas y nuestras iniquidades, y el Padre no vea nuestras falencias o nuestras debilidades, sino que el Padre nos vea y el Padre oiga mejor la sangre de Cristo su Hijo, y así nos conceda su favor. Entonces por eso debemos orar exactamente pidiendo las cosas o acercándonos al trono de Dios por medio de la sangre de Jesucristo o en el nombre de Jesucristo. Eso es lo primero. ¿Qué es orar en el nombre de Jesús? Es orar sobre la base de lo que Jesús hizo a nuestro favor. Y segundo, orar en el nombre de Jesús es orar sobre otra base de lo que Jesús es. Según la Escritura, Jesús es nuestro sumo sacerdote, por ejemplo. Dice Hebreos 10, y ya lo hemos leído acá, Hebreos 10:19. Dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjate lo que dice la Escritura. Entonces, esto es importante porque nos estamos acercando a Dios sabiendo que tenemos un intercesor allí que está a favor de nosotros, que ofreció sacrificios por nosotros, sumo sacerdote, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos tratado, creo, el primero o segundo día. Usted lo puede escuchar completo, un poquito más amplio, si va más tarde a esa enseñanza que hemos compartido. Entonces, orar en el nombre de Jesús es aceptar que tenemos a favor nuestro un intercesor, un sumo sacerdote, ¿sí? Que intercede por nosotros, que nos abrió el camino, como lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, en Israel. Él sacrificaba el cordero afuera del santuario, pero él caminaba con esa sangre del cordero, ¿verdad?, en una palangana, atravesaba todo el camino del santuario, entraba por la primera cortina hacia el lugar santo, luego abría la segunda cortina hacia el lugar santísimo, y allí vertía la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. Esa era la sangre que Dios veía realmente, pero la ofrecía un sumo sacerdote,
Nadie más estaba autorizado para llevar esa sangre inocente y presentarla ante Dios a favor de todo el pueblo. Y hermanos, nadie en esta tierra, ni en esta vida, ni en la otra, está autorizado para llevarnos a nosotros ante Dios. El único que tiene la autoridad, tiene todo el derecho de hacer eso, es el Señor Jesucristo. Por eso cuando oramos, decimos en el nombre de Jesús, y el Padre está diciendo amén. Es el único que está autorizado para llevar ante Dios nuestras peticiones, nuestras oraciones, es el Señor. Entonces por eso oramos en el nombre de Jesús, porque hay una base, y esa base es lo que Jesucristo es. Y Jesús es más que sumo sacerdote también. Jesús es nuestro abogado, dice Primera de Juan 2:1. Y yo creo que todos conocemos este pasaje, solo lo voy a leer para que usted lo recuerde. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos sumo sacerdote. Nada más vamos a mencionar estas dos oficios de Jesús: sumo sacerdote y abogado también. Abogado es la palabra parácletos, que significa ayudador, alguien que se pone al lado de nosotros para presentar defensa por nosotros, ¿no? Y defiende nuestra causa. Eso es un parácletos, un abogado. Entonces Jesús, como sumo sacerdote, lleva nuestras oraciones a Dios y son recibidas permanentemente, sin ningún problema. Y como abogado, Él habla a favor de nosotros, porque esa es la función del abogado ante un magistrado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace Jesús por nosotros. Él aboga, Él defiende nuestra causa ante el Padre. Estos son entonces dos motivos para no, hermanos, no alejarnos nunca de Dios. Nunca se sienta que yo hice algo malo y yo tengo pena, tengo vergüenza con Dios. ¿Qué dirá Dios de mí? Es cierto que podemos sentirnos así, pero tenemos un abogado. Él presenta nuestra vida y nos defiende. Y cuando decimos: Padre, yo no vengo a ti en mi nombre, sino en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, estamos reconociendo algo importante, y es que tenemos una relación con Dios, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Usted, el día que recibió a Cristo, y cuando usted ora, lo hace porque usted tiene una relación con Dios. Y esa relación, recuerde esa palabra relación, no se rompe por nada que usted y yo hagamos, ¿sí? El ideal de Dios es que nosotros nunca pequemos. Pero dice Juan allá, capítulo 2, versículo 1, donde leímos, Primera de Juan, dice: si alguno hubiere pecado, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, aumentemos, crezcamos en esa relación que la palabra del Señor nos está diciendo. Lo tercero es esto, ¿no? Orar en el nombre de Jesús es pararnos firmes en que nosotros tenemos una relación con Dios. Esa relación no comenzó, hermanos, de la noche a la mañana. Dios esto lo planificó. Yo voy a leerte un pasaje en Efesios 1, versículo 3 al 6, para que tú te des cuenta de cómo Dios nos estima y estima esta nueva relación que Cristo logró para nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjese todo lo que en Cristo. Usted va a leer Efesios más todavía, yo aspiro que lo haga. La palabra en es muy importante en toda la carta a los Efesios. En Cristo, por medio de Jesucristo. ¿Por qué oramos y decimos en el nombre de Jesús? Porque cuando oramos y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, estamos confesando, estamos proclamando que nosotros tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo. Una persona puede decir y no es creyente en el nombre de Jesús y no es que como no es creyente, no tiene a Cristo en su corazón, eso no hace ningún efecto porque esa persona no tiene todavía una relación con Dios. ¿Sí? Es como si yo fuera conocido en una tienda aquí abajo y mando a mi hijo y le digo, ve a la tienda y di que vas en mi nombre, que te den todo lo que necesitas en la tienda, que yo después lo pago, o ya yo lo dejé pagado, lo que sea. Eso es un ejemplo, yo no hago eso, pero va en mi nombre. ¿Eh? Y ese que va tiene una relación conmigo, es mi hijo. ¿Eh? Y de pronto el de la tienda diga, pero ¿tú quién eres? Y él puede decir, no, yo vengo en el nombre de el pastor Iván. Ajá, ¿y tú qué eres del pastor Iván? No, yo soy hijo. Ah, bueno, así sí. Es como cuando te piden referencias para darte un crédito, comprar algo, etcétera, crédito, y te piden referencias familiares, ¿no? ¿Qué quiere el que te va a dar el crédito? Sencillamente quiere que tú le demuestres de que en caso de que tú falles, tienes una garantía. Y esa garantía es alguien que tiene una relación contigo, es un pariente, un familiar, porque eso les da a ellos seguridad. Si tú llegas a fallar, pues tiene alguien que responder. En este caso, Dios en Cristo nos ha dado la oportunidad de tener esa relación con Él, ¿sí? Y hermano, dice allí que fuimos aceptos, fuimos acogidos en el amado. Eso es precioso, ¿no? Cristo nos hizo aceptos para Dios. Y esto dice el apóstol Pablo ahí, esto es un plan que Dios tenía desde antes, desde mucho tiempo atrás, desde antes de la fundación del mundo, pero que se hizo realidad, se hizo patente cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestra vida. Allí comenzó a desarrollarse esta nueva relación con Dios, ¿sí? Y nos hizo aceptos en el amado. Esa palabra aceptos es la palabra jarito, con doble O al final, jarito, y que viene de haris. Haris es gracia, ¿sí? Haris, los que se llaman Jairo, son personas llenas de la gracia. El nombre Jairo viene de Jairis, de donde viene también esta palabra acepto, una persona aceptada, una persona amada, una persona que no tiene problemas con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, ¿no? Entonces dice ahí, hemos sido aceptos o jaritos. Quiere decir, hemos recibido el favor de Dios, hemos recibido la misericordia de Dios, hemos recibido la aceptación de Dios, ¿sí? Aceptos en el amado, hermano mío. Y algo que hoy en día es un gran problema es el rechazo. Y es horrible sentirse rechazado. Y de pronto usted en algún momento, bueno, yo creo que todos hemos pasado por una sensación de ser rechazados y es algo muy, muy horrible sentirse rechazado. Nosotros de pronto, un hijo puede tener problemas desde su niñez porque siente el rechazo de su padre, de su mamá, no lo querían tener. Dicen fue un accidente, no lo planificamos, nació porque, y no vaya a creer que ese niño, desde que está en el vientre, ese bebecito siente el rechazo.
y nace rechazado, nace y hay que pedirle perdón a ese bebé cuando crezca, ¿no? Y pedirle perdón al Señor por haber participado de rechazar a un ser que ni siquiera había nacido. O de pronto una esposa se siente rechazada por su esposo, o el esposo se siente rechazado por su esposa. De pronto no califica con lo que ella tenía en mente y ella le otorga ese rechazo. Y así sucesivamente. Y la sociedad hoy en día es rechazo por todos lados. Y es una enfermedad terrible, y esto requiere a veces terapia fuerte para que la persona se pueda recuperar un poco de ese desgarro, ¿verdad?, en el corazón que ocasiona el rechazo. No practiquemos el rechazo. Lastimosamente, aún en la iglesia del Señor, a veces sin querer, a veces con propósito, también se hace rechazo a la gente. La iglesia no debe ser un lugar de rechazo. La iglesia debe ser un lugar donde, bueno, la gente es recibida y es transformada, pero no rechazada. Entonces, yo creo que la mejor terapia para el rechazo es lo que acabamos de leer ahí en Efesios capítulo 1, donde dice que Dios nos hizo aceptos, nos hizo jaritos en el amado, en Cristo, ¿sí? Eso tiene, hermano, que hacer una diferencia en nuestras oraciones y en nuestro andar aquí en esta vida. Y yo le quiero pedir, hermano, que usted me haga el gran favor, el inmenso favor de nunca más volverse a sentir rechazado delante de Dios. Si te han rechazado aquí en la tierra y te han sacado el cuerpo por aquí, por allá, aún tu familia, deja eso así, pero ve y refúgiate en el amor de Dios, que Él nunca nos rechaza. Nos hizo aceptos en el amado. Tampoco dependas del clima, hermanos, para sentirte aceptado por el Padre, ¿sí? Cuando usted ora y dice en el nombre de Jesús, con eso está confesando de que usted tiene una relación con Dios, y en esa relación no existe el rechazo. No, pastor, pero yo pequé, le fallé a Dios. Está bien, usted puede venir a Dios, confesar su pecado, y dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre. No hay rechazo en Dios. En Dios, en el corazón del Padre, no existe el rechazo. El rechazarnos a nosotros, el ponernos de lado y decir, ahora no te puedo atender porque tengo otros hijos favoritos míos a quien atender. No, eso no existe en el corazón del Padre. Todos hemos sido aceptos en el amado. Y como hemos sido aceptos, dice Romanos 8:32, si Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Jesús todas las demás cosas? Es decir, como eres aceptado por el Padre y estás creciendo en esa relación de aceptación con el Padre Celestial, tú puedes, juntamente con Jesús, el Padre nos ha dado y nos ha concedido todas las demás cosas. Podemos pedirle al Señor, al Padre, todo lo que hay en nuestro corazón, los anhelos de nuestro corazón. Filipenses 4:19 dice que Dios nos concederá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo es en Cristo. En Cristo es posible que nosotros alcancemos las misericordias de Dios, los beneficios del cielo, todo en Cristo. No es por nuestros méritos, no es porque nosotros nos portemos bien, sino porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo es nuestro abogado, y a través de Jesucristo nosotros hemos sido aceptos en el amado, como dice la palabra del Señor. Entonces, acerquémonos, no hay otra manera. No es que yo puedo ir a Dios directamente por mí mismo, no hay, nada se puede obtener de Dios a menos que sea a través de Jesucristo. Yo siempre digo, la miel está en la flor, en las flores hay miel. Yo digo, no sé si en todas, pero me imagino que en la gran mayoría de flores
existe la miel, está la miel allí. Pero usted y yo no podemos ir y arrancar una flor y comernos la flor porque queremos tomar miel, porque esa flor nos va a amargar la boca, aunque esté presente en ella. Yo digo que las cosas de Dios son así. Todo lo bueno, la miel está en el Padre. Las bendiciones de Dios están en el Padre. Pero yo no puedo ir directamente al Padre. Es como tomar la flor directamente y quererle, masticándola, sacarle la miel. No se puede. Tiene que haber un proceso. Hay una abeja que va a la flor, la extrae de allí y la deposita en un panal. Eso es lo que ha hecho Jesucristo. Entonces todas las cosas buenas de Dios no las podemos tomar directamente de Él. La tenemos que tomar directamente de Jesucristo, en quien el Padre ha depositado todas las bendiciones. ¿Sí? ¿Cómo no nos dará el Padre todas las cosas si ya nos dio a su Hijo Jesucristo? Él ha hecho un depósito en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo, ya la miel de la flor, que es la que está en el Padre, ya ha sido depositada en Él como si Él fuera el panal. Y nosotros podemos ir al panal y disfrutar la miel de esa flor, que es el Padre, ya no directamente en el Padre, sino a través de Jesucristo. Eso es lo que es Jesucristo para nosotros, y nos conviene, hermanos, crecer a todos en esa relación con Cristo, porque en Cristo están depositadas todas las bendiciones del Padre. Usted y yo no podemos obtener nada del Padre por fuera de Cristo. Todo está depositado en Jesús. Por eso cuando oramos y decimos, Padre, vengo a ti, te pido esto, te pido esta sanidad, pero Señor, no es porque yo diezmo, no es porque yo ofrendo, no es porque oigo las mañaneadas del pastor, no, es por los méritos de Cristo, es por lo que Cristo es para mí, porque Cristo permite que yo me acerque al Padre y obtenga todos los beneficios del Padre en Él. Entonces eso es importante. ¿Por qué es importante orar en el nombre de Jesús? Número 1, porque vamos al Padre sobre la base de lo que Jesús hizo por nosotros. Número 2, porque vamos al Padre sobre la base de lo que Jesús es. Él es sumo sacerdote y es nuestro abogado también. Y número 3, porque así estamos reconociendo que hay una relación entre Dios y nosotros por medio de Jesucristo. Somos aceptos en el amado, ¿sí? Y fíjate que Cristo es nuestro abogado. Y lo peor que nosotros podemos hacer en vida es pecar. Lo peor que puede ocurrirnos, hermanos, a nosotros como seres humanos es fallarle a Dios. Eso es lo peor que puede pasarle a uno en esta vida. Y aún eso, que es lo peor y lo más terrible que podamos nosotros hacer, tenemos abogado ante el Padre. Fíjate, aún lo peor que puede sucedernos ya tiene una respuesta y una solución en Dios. Abogado tenemos para con el Padre. Por lo tanto, no te estoy diciendo que peques, todo lo contrario, pero aún si llegaras a pecar y a fallarle a Dios y apartarte de los caminos del Señor, el Señor todavía te está esperando. Yo quiero que oremos esta mañana y le demos gracias al Señor, porque usted y yo podemos acercarnos al Padre en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ora conmigo y dígale, Padre, gracias por la provisión que has hecho en Cristo para mi vida. Gracias, Señor, porque eres todo suficiente para mí. Y todo, Señor, lo que yo necesito, espiritual, material, económico, familiar, todas las bendiciones, toda la gracia tuya ha sido depositada en Jesucristo. Gracias porque orando en el nombre de Jesús es como ir directamente a un panal de miel y llevar la miel a nuestra boca directamente, sin procesamientos, sino miel pura. Bendiciones que tú has depositado en tu Hijo Jesucristo. Una nueva relación fue abierta por nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Un abogado tenemos ante el Padre y ese se llama Jesucristo. Y una relación nueva
de la que podemos disfrutar porque hemos sido aceptos en el amado. Y yo te pido, Señor, que si hay alguna persona que está experimentando rechazo en su vida, que todos los días se levanta con esa sensación de que nadie le ama y aún es un creyente, un cristiano, yo te ruego en esta mañana, Señor, que eches por el suelo esa sensación, ese sentimiento, y que cada uno de mis hermanos, amigos también, puedan experimentar, Señor, que en Jesucristo todos somos aceptos. Todos hemos recibido la gracia, la aceptación de Dios, el favor de Dios. Y quiero pedirte, Señor, que ese favor hoy se manifieste en nuestras vidas, a favor de nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia. Que el favor tuyo también caiga sobre Colombia, Señor. Que esta nación sea acepta delante de Dios. Que cada colombiano pueda experimentar el favor de Dios en su vida, pueda vivir de acuerdo al propósito de Dios. Permite que tu palabra en Colombia se corra y sea glorificada, Señor. Y cada habitante de esta nación puede escuchar la buena noticia de que el Padre nos acepta en el amado Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Bendice hoy a tu pueblo, bendice a mis hermanos, bendice cada familia y cada hogar que está representado ahora, Señor, en este momento, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.